Bienvenidos a otra lección educativa de Ciencias Naturales. Es un placer acompañarlos en este proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta ocasión podremos identificar, conocer los nombres y usos de los materiales y equipos de laboratorio de uso común para poder trabajar con eficiencia. También podrán adquirir destrezas en el manejo del material y equipo de laboratorio comúnmente usados en un laboratorio de química. La química es una ciencia que estudia, entre otras cosas, la transformación de la materia. Por eso es considerada una materia teórico-práctico, y es allí donde aparece el laboratorio de química. El laboratorio es un lugar provisto de instalaciones, aparatos, productos y materiales apropiados con los que se realizan experimentos que permiten al estudiante desarrollar técnicas para experimentar, observar, conocer, comprobar e interpretar correctamente los fenómenos y hechos de la naturaleza. Además de las instalaciones y equipos de laboratorio, los materiales de vidrio son herramientas fundamentales en el trabajo de laboratorio por las características que presentan, entre las que se encuentran su carácter inherente, transparencia y manejabilidad. El laboratorio también cuenta con otros utensilios, generalmente metálicos, a los que se les conoce como material auxiliar. Los equipos y materiales que se usan en el laboratorio de química constituyen los elementos con los cuales se hacen experimentos y se investiga. Para trabajar con eficiencia en el laboratorio, es necesario conocer los nombres de los diferentes utensilios, hacer un diagrama sencillo y conocer las aplicaciones de cada uno. A continuación, mostraremos el material y equipo de laboratorio más utilizado en la química. Agitador de vidrio. Es un instrumento utilizado en los laboratorios de química. Consiste en un fino cilindro macizo de vidrio que sirve para agitar disoluciones con la finalidad de mezclar productos químicos y líquidos. Anillo de hierro. Es un material de laboratorio de metal de estructura circular y de hierro que se adapta al soporte universal y sirve como soporte de otros utensilios como los vasos de precipitados, embudos de decantación, etc. Buretas. Son recipientes de forma alargada, graduadas, tubulares de diámetro interno uniforme. Dependiendo del volumen de litros, su uso principalmente se da entre su uso volumétrico debido a la necesidad de medir con precisión volúmenes de líquidos a una determinada temperatura. Cápsula de Petri. Es un recipiente redondo de cristal para que se pueda colocar encima y cerrar el recipiente, aunque no de forma hermética. Es parte de la colección conocida como material de vidrio. Embudo de Buchner. Es una pieza del laboratorio químico utilizado para realizar filtraciones al vacío o filtraciones a presión asistida. Tradicionalmente se producen en porcelana, por lo que se les clasifica entre el material de porcelana. Embudo de separación o decantación. Es un elemento de vidrio que se puede encontrar en los laboratorios y que se emplea para separar dos líquidos inmiscibles. En la parte superior presenta una embocadura taponable, por lo que se procede a cargar su interior. Embudos. Es un instrumento empleado para canalizar líquidos y materiales sólidos granulares en recipientes con bocas angostas y calentar muestras. Es decir, es utilizado para evitar el derrame de líquido al moverlo de un envase a otro. Frasco gotero. Se utiliza para trasvasar pequeñas cantidades de líquido vertiéndolos gota a gota. En los laboratorios en los que se utilizan productos químicos son muy utilizados para añadir reactivos, líquidos indicadores o pequeñas cantidades de producto. Frasco reactivo. Estos son recipientes mayormente de vidrio con forma cilíndrica, que vienen con tapa para mantener resguardado el contenido. Las tapas pueden ser de rosca, cuentagotas o esmerilados. Perforador de tapones. Aparato que se utiliza en los laboratorios de química para perforar tapones de goma y corcho. Lámpara de alcohol. Es un instrumento que se utiliza en experimentos de laboratorio y sirve para calentar cosas en el tripié. Se compone de un recipiente de vidrio con una tapadera de rosca y una mecha de tela en la tapadera. Se pone alcohol en el interior y se deja que éste se moje en el alcohol para después encenderlo. Cápsula de porcelana. Es un pequeño contenedor semiesférico con un pico en su costado. Este es utilizado para evaporar el exceso de solvente en una muestra. Crisol de Guch. Es un dispositivo de filtración para uso en laboratorio. Cristalizador. Un cristalizador es un elemento perteneciente al material de vidrio que consiste en un recipiente de base ancha y poca estatura.
Su objetivo principal es cristalizar el soluto de una solución por evaporación del solvente. También tiene otros usos como tapa, como contenedor, etc. Cucharilla de combustión. Es un instrumento utilizado para calentar y realizar combustiones de sustancias en un laboratorio. Disponible en diferentes tamaños. Cuentagotas o gotero. Es un tubo hueco terminado en su parte inferior en una forma cónica y cerrado por la parte superior por una perilla o dedal de goma. Se utiliza para trasvasar pequeñas cantidades de líquido vertiéndolo gota a gota. Lupa. Mejora las apariencias de los objetos para permitir al personal manejar pequeños materiales de forma correcta. Desde los lentes más básicos hasta los más avanzados, las lupas localizan de forma precisa la visibilidad óptica para que los detalles diminutos puedan ser estudiados. Matraz de destilación o florentino. Es parte del llamado material de vidrio. Es un frasco de cuello largo y cuerpo esférico. Está diseñado para el calentamiento uniforme de distintas sustancias. Se produce con distintas partes de vidrio para diferentes usos. Matraz de Erlenmeyer. Es un frasco de vidrio ampliamente utilizado en laboratorios de química y física. Matraz de balón de fondo plano. Son matraces redondos usualmente compuestos de un solo cuello, que son utilizados para calentar compuestos en la destilación o en otras reacciones. Normalmente sirven para contener líquidos y someterlos a altas temperaturas. Matraz Kitasato. Es un matraz de Erlenmeyer con un tubo de desprendimiento o tubuladura lateral. Matraz volumétrico o aforado. Consiste en un tipo de matraz que se usa como material volumétrico. Se emplea para medir un volumen exacto de líquido con base a la capacidad del propio matraz, que aparece indicado. Mechero de Bunsen o Fischer. Instrumento cuya función es calentar, esterilizar o proceder a la combustión de muestras o reactivos químicos. Mortero con pistilo. Instrumento de porcelana, ideal para machacar o triturar sustancias sólidas con ayuda del pistilo, que es del mismo material. Pinzas Mohr. Es un utensilio de metal que se ajusta mediante presión a un conducto de goma. Su principal uso es como llave en el tubo de goma de una bureta de Mohr. Pinzas dobles para bureta. Herramienta de metal que se une al soporte universal para sostener verticalmente dos buretas. Pinzas para crisol. Es una herramienta de acero inoxidable y su función es sostener y manipular cápsulas de evaporación, crisoles y otros objetos. Pinzas para bureta. Herramienta de metal que se une al soporte universal para sujetar verticalmente una sola bureta. Pinzas de 3 dedos. Permite sostener firmemente diferentes objetos mediante el uso de una doble nuez ligada a un soporte universal. La pinza se compone de 2 brazos o tenazas que aprietan el cuello de los frascos u otros materiales de vidrio mediante el uso de tornillos que pueden ajustarse manualmente. Pinzas para tubos de ensayo. Sirven para sujetar los tubos de ensayo mientras se calientan o manipulan. Esto permite, por ejemplo, calentar el contenido del tubo sin sostener el tubo con la mano, lo que podría dar lugar a una quemadura. Pipeta volumétrica. Se usan para dosificar líquidos. Tiene una marcación para un volumen definido. Pipeta graduada. Toman medidas exactas del líquido y tienen un material de cristal que se encuentran calibradas en pequeñas divisiones para medir cantidades diferentes de líquido. Se emplean en los laboratorios para medir volumen o transferir cantidades de líquido de un recipiente a otro. Probeta. Es un instrumento volumétrico que consiste en un cilindro graduado de vidrio común que permite contener líquidos y sirve para medir volúmenes de forma exacta. Refrigerante recto. Es un aparato de laboratorio construido en vidrio que se usa para condensar los vapores que se desprenden del matraz de destilación por medio de un líquido refrigerante que circula por este, usualmente agua. Refrigerante de rosario. Es un tubo condensador que se utiliza para enfriar los vapores y convertirlos en líquidos. Es un aparato de laboratorio construido en vidrio empleado para condensar los vapores desprendidos por el matraz de destilación. Refrigerante serpentín. Se utiliza en el proceso de destilación simple, ideal para el área de química y de alimentos. Su nombre se debe a la característica de su tubo interno en forma de serpentín. Se utiliza para condensar líquidos.
Soporte universal. Es una pieza del equipamiento de laboratorio donde se sujetan las pinzas del laboratorio mediante dobles nueces. Sirven para sujetar tubos de ensayos, buretas, embudos de filtración, embudos de decantación, etc. Tela de asbesto o rejillas. Se usan en el laboratorio como un aislante para la protección de equipos y para la conservación del calor. Termómetro. Es un instrumento utilizado para medir la temperatura con un alto nivel de exactitud. Puede ser parcial o totalmente inmerso en la sustancia que se está midiendo. Triángulo de porcelana. Es un instrumento de laboratorio utilizado en procesos de calentamiento de sustancias. Se utiliza para sostener crisoles cuando estos deben ser calentados. Está conformado por 3 tramos de alambre galvanizados dispuestos en forma triangular. Tripié. Es un equipo de 3 patas que generalmente se utiliza como apoyo en los equipos de laboratorio de algún tipo. Tubo de hule. Al ser un conducto de goma, se utiliza principalmente para el transporte de sustancias líquidas y el traspaso de estas, ya sea para formar soluciones o reacciones químicas. Además, se puede utilizar como conductor de gas para el mechero, agua o sustancias no corrosivas. Tubo de seguridad. Es un material de laboratorio fabricado en vidrio, que consiste principalmente de un tubo largo o eje de diferentes formas que finaliza en un ensanchamiento o depósito con forma de embudo en la parte superior. Tubo de ensayo. Es parte del material de vidrio de un laboratorio de química. Consiste en un pequeño tubo cilíndrico de vidrio con un extremo abierto y el otro cerrado y redondeado, que se utiliza en los laboratorios para contener pequeñas muestras líquidas o sólidas, aunque pueden tener otras fases, como realizar reacciones químicas en pequeña escala. Vaso de precipitado. Es un recipiente de laboratorio generalmente de vidrio, de forma cilíndrica con un pico en el borde para facilitar el vertido de su contenido. Se emplea en procesos de precipitación, para calentar o agitar líquidos, preparar disoluciones, etc. Vidrio de reloj. Se utiliza en química para evaporar líquidos, pesar productos sólidos, como cubierta de vasos de precipitado y para contener sustancias parcialmente corrosivas. Balanza granataria. Es un tipo de balanza muy sensible. Esto quiere decir que pesa cantidades muy pequeñas de sustancias, utilizadas para determinar o pesar la masa de objetos y gases. Balanza analítica. Es una clase de balanza utilizada principalmente para medir pequeñas masas. Este tipo de balanza es uno de los instrumentos de medida más utilizados en laboratorio y de la cual dependen básicamente todos los resultados analíticos. Baño María. Es un método para calentar una sustancia líquida o sólida, uniforme y lentamente, sumergiendo el recipiente que lo contiene en otro mayor con agua y otro líquido que se lleva a ebullición. Bomba de vacío. Son aquellos dispositivos que se encargan de extraer moléculas de gas de un volumen sellado, formando un vacío parcial. También llegan a extraer sustancias no deseadas en el producto, sistema o proceso. Centrífuga. Es una máquina que pone en rotación una muestra para que por fuerza centrífuga acelerar la decantación o la sedimentación de sus componentes o fases, según su densidad. Estufa. Es un equipo imprescindible utilizado para secar y esterilizar los recipientes de vidrio y metal en un laboratorio. Microscopio. Es un instrumento que permite observar objetos no perceptibles al ojo humano. Potenciómetro. Es el dispositivo que se utiliza para medir la diferencia de potencial existente entre un electrodo de trabajo y uno de referencia, cuando ambos están sumergidos en una solución de la cual se desea determinar su acidez o basicidad, expresando esta como pH. Hemos mencionado 54 materiales o equipos de laboratorio. Podemos encontrar muchos más dependiendo de las necesidades del investigador. Deben recordar que el laboratorio es un lugar serio de trabajo y de estudio práctico para realizar observaciones, experiencias y de obtener conclusiones. Todos podemos hacer ciencia. Les espero en la próxima lección educativa.